es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú y que tu Santo Espíritu están en este lugar. Por eso, hoy yo me aferro a ti para pedirte que me enseñes a escuchar, que me ayudes a entender, pero como ninguna otra prédica, hoy me revistas para practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Santiago 1, versículo 22. ¿Quiénes están contentos? Sí, porque también hay algunos que no, yo sé. Y se vale no estar contento, no es pecado. Pero dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Padre precioso, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Quiero pedirte que toda distracción, que toda desatención, que pueda robarse de lo que podemos recibir, escuchar, aprender y practicar, sea quitada en el nombre de Jesús. Danos la capacidad de sujetarnos a tu voluntad, a tu instrucción. Y Padre, hoy te pido especialmente que conforme has hablado con esta serie a mi vida, tú alimentes a tu pueblo, Señor, con pastos verdes. Te pido, Rey de los cielos, que acalles mi alma, mi boca, y pongas la tuya, Señor. Me sujeto a ti, Señor, completamente. Y te pido, Dios, que esta palabra sea de edificación, de libertad y de bendición para tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga al que tiene al lado, no te engañes a ti mismo. Si tuviéramos cinturón, le tendría que decir hoy, póngase el cinturón bien puesto, porque lo que les voy a predicar hoy, Dios lo tenía preparado para usted y para mí. Pero alguien que salió esta mañana me dijo, gracias, pero no, pastor. Y quiero, como siempre lo he dicho, uno intenta entender lo que Dios quiere hablar a su iglesia, intenta sujetarse con temor y temblor a lo que Dios quiere hablar. Y a veces cuando uno escribe, cuando uno lee, pues uno lo ve firme, pero no lo ve tan fuerte. Pero a veces cuando se expresa, logra uno ver que la palabra de Dios llega hasta lo profundo. Y creo que esta no es la excepción. Sobre todo en esta serie que se llama Bajo su protección. ¿Cuántos quieren estar bajo la protección de Dios? Amén. Pero hemos venido entendiendo que para estar bajo la protección de Dios hay unas definiciones muy importantes que tenemos que tener. Una de ellas es la de autoridad. Otra de ellas hablamos de la obediencia, del pecado, de la sumisión. Y hemos venido hablando de todo esto que tiene que ver con la razón para la cual nosotros podemos estar cubiertos bajo la protección de Dios. Y aquí el apóstol Santiago hace una apreciación muy importante. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá, y ahí sí como me dicen a veces, pero pastor, usted siempre nos regaña a nosotros y es para el que no vino, ¿sí o no? Pues le toca a veces, ¿sí o no? Pero los que están escuchando virtual también reciben. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dice el apóstol Santiago, no se contenten solo con venir a la iglesia y escuchar, no se contenten solo con escuchar prédicas, no se contenten con escuchar una prédica diaria, no es suficiente. No se contenten con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Escucharla, ¿sí?, por sí sola puede convertirse en un engaño, pero pastor, la palabra no vuelve a vacía y es la palabra, ¿sí? Escuche lo que pasa aquí, que todos podemos escuchar, escuchar y escuchar, y podemos hacer de un texto un pretexto, y decir, como la palabra no vuelve vacía, yo sigo escuchando, 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 pero, punto seguido, dice acá el apóstol Santiago, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla ¿a la qué? A la práctica. Entonces diga el que tiene al lado, hoy vamos a practicar. Sigamos leyendo, vamos a hacer un poco de contexto, haciéndole zoom a este versículo, versículo 23. Dice,
El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Levanten la mano los que se acuerdan de esta mañana cuando se vieron al espejo. ¿Y qué se acuerdan? Sí, el que tiene más identidad dice, no, pues de todo esto, ¿sí o no? Pero la verdad es que uno se mira al espejo y la verdad uno nunca se lleva nada del espejo. Uno lo que hace es llenarse de autoestima, ¿cierto? Y de mirarse y uno decir, ah, ¿quién mandó, sí o no? Pero uno se ve al espejo y la verdad yo hice el ejercicio porque a mí me gusta ser práctico con la palabra y decir, ¿cómo es esto de mirarse al espejo? Entonces fui y me miré al espejo, la verdad pues dije, aquí no hay nada más que hacer, ¿sí o no? Me hice algunos arreglos recomendados por el espejo y me vine, pero no me acuerdo de más. Hoy me acuerdo un poco más porque tengo en la cabeza este versículo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué el apóstol Santiago retoma esta ilustración acerca de practicar la palabra de Dios? Porque lo que está diciendo es que es lo mismo que usted hace todos los días por la mañana y sale y se va. Y usted no se acuerda, hay unos que uno los ve y dice, no se miró al espejo, ¿sí o no? Yo veo aquí más de uno que no se miraban al espejo, ¿sí o no? Porque uno no se acuerda. ¿Qué tiene que volver a hacer? Volverse a mirar al espejo, ¿cierto? Y cuando el apóstol Santiago pone esto y dice precisamente que el que escucha y no la palabra y no la pone en práctica es como esto, lo que está queriendo decir es que venir a la iglesia, escuchar la palabra e irse no es suficiente. ¿Cuántos domingos ha venido usted este año a la iglesia? Todos, pastor. No es suficiente. Y yo decía, Señor, pero tengo que decir esto en la iglesia. Y él me decía, sí. Y yo, pero no, se van. Y los diezmos y el arriendo y todo. Porque si usted está viniendo a la iglesia el domingo a escuchar la palabra y no la va a practicar, no vuelva. No vuelva a la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Que de qué te sirve ser religioso, venir, escuchar, oír y no practicar. No estoy bravo, tranquilos. Pero usted me está entendiendo que eso es lo que dice la palabra. Que de nada sirve ir a escuchar, pero pastor, mire, yo me escucho al Dante, me escucho al Rodante, al otro, toda la semana, pero no practica nada. Su vida sigue igual, usted sigue sin transformarse. Mire lo que dice la palabra, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como esto. Y hay un pero. Cuando la Biblia dice pero, téngase, ¿sí o no? Porque hay algo que Dios quiere decir. Yo sé que muchos están así, pero tranquilos. Yo sé que hay otros que no. O sea, en esta iglesia no. Ese mensaje es para los que están por internet. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. ¿Por qué dice persevera en ella? Porque Dios sabe que no es fácil para nosotros obedecer. Porque Dios sabe que no es fácil para nosotros sanarnos, dejar de excusarnos y pasar a la otra etapa. Dios sabe que no es fácil, por eso nos habla de perseverancia al mirarnos al espejo. Ahora, ¿cuál es el espejo del cristiano? ¿Me entiende? ¿Sí? Este es nuestro espejo, muy bonito si salimos peinados. Pues los que somos feos ya nos tocó así, ¿sí o no? Pero por lo menos algo con la palabra. Dice, quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. ¿Hay alguien aquí que sufre de Alzheimer? De alpiste? ¿No? ¿No saben cuál es la enfermedad? Alzheimer con despiste. ¿Sí, no? Los que sufrimos de eso necesitamos esta palabra, porque se nos olvida todo, ¿sí o no? No sé si usted, su esposa, lo mandó algún día a decir, tráigame esto del supermercado. Gracias a Dios existe el WhatsApp, ¿sí o no? Porque antes le decían a uno, traiga esto, ¿entendió? Sí. Y uno dice, ¿qué más fue? Menos mal ahora hay WhatsApp, entonces él escríbamelo. Y así no se me olvida, ¿sí o no? Pero la palabra está diciendo acá que aquel que se olvida de lo que le dicen, ¿sí? No lo hace. Por eso dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Escuche lo que dice acá, recibirá bendición al practicarla, no al escucharla. Por eso le quiero decir con todo el amor del mundo, muy chévere que venga a oírla, pero si no la va a practicar, no haga nada.
Porque la bendición no llega por venir a la alabanza, por venir a oír. La bendición, dice el apóstol Santiago, llega por practicar la palabra de Dios. ¿Y por qué entonces nosotros los cristianos, porque esta es una palabra para su iglesia, ¿sí?, seguimos equivocándonos tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar si ya lo somos? ¿Será que estamos oyendo mucho y practicando poco? ¿Será que estamos muy pegados al espejo, pero nos acordamos poco de lo que el espejo nos muestra? La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Dios bendecirá por tu obediencia. ¿Qué es practicar la palabra? Obedecer. Obedecer lo que ¿quién me ha dicho? Él. No lo que el pastor dice, es lo que Dios ha dicho. ¿Cómo estás tú frente al espejo? Y quiero hacer una ampliación aquí de esta parte. Dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Pero ¿cómo así, pastor? ¿No era por gracia luego? ¿No era por gracia, por la obra de la cruz que todo se daba? Y aquí hemos aprendido, según el versículo del pastor, es que sí, pero no. Claro que es por gracia, claro que es por lo que Jesús hizo. Pero el mismo Jesús dijo: yo no he venido a anular la ley, he venido a darle cumplimiento. Y la obra de la cruz da cumplimiento a la ley para que tú y yo seamos salvos, porque éramos incapaces de cumplir la ley. Somos incapaces de mirarnos al espejo todos los días y cumplirlo. Por eso el apóstol habla de perseverar. Pero la obra de la cruz es suficiente gracia para que cuando yo me vaya a la ley, yo la cumpla. Porque la ley que está en la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, fue dada en su momento en el Antiguo Testamento a un pueblo para que tuviera la mejor calidad de vida posible que podía existir en una sociedad. Pero el pueblo decidió desobedecerla, ¿sí? Y no obedecerla. Es decir, llegó un tiempo donde el pueblo de Dios solo escuchaba, pero no practicaba. Y la pregunta es: ¿qué tanto hay de lejos entre eso y nosotros? ¿Qué tanto hay de lejos entre eso y los últimos días? ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? ¿La han leído? Que dice en los últimos días, y detrás hay un telón, ¿sí?, un fondo de canción que dice turr, ¿sí o no? O de terror, ¿cierto? En los últimos días. Y está en la Biblia. Bueno, veamos un poco a la luz de practicar la palabra. ¿Qué dice la palabra de la práctica en los últimos días? Mateo 24, versículos 3 al 4. Está Jesús, ¿con quién? Con unos inconversos y circuncisos cananeos, ¿cierto? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Con quién está Jesús? Con sus discípulos. Mira el que tiene al lado y no le diga nada, sigamos. Mateo 24, 3 dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ay, a mí me encanta la palabra cómo nos describe, ¿sí o no? Porque hay unos que para hablar del fin de los mundos se ponen así nerviosos y todo. Y entonces dice: uy, esto se va a acabar. Y entonces le meten a unos sustos y ay, sí, se va a acabar, ¿cierto? Pero a veces parecemos discípulos, porque a veces nos hemos dedicado o estamos tan ocupados intentando descifrar acertijos escatológicos del fin de los tiempos, que dejamos de hacer lo que nos corresponde, que es practicar la palabra de Dios. ¿Por qué la dejamos de practicar? Por otro elemento que es necesario identificar si tú quieres estar bajo la protección de Dios. Porque cuando esta definición de hoy no es clara en tu vida, tú vas a vivir oyendo y no practicando, ¿sí? Escucha lo que Jesús dice. Jesús no saca el calendario escatológico, ¿sí?, la Biblia, ya Apocalipsis, no. Los discípulos le preguntan y lo primero que Jesús dice es: tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Advirtió quién? Jesús. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que Jesús advierte que nadie nos engañe. Pero le acabo de leer que el problema no es con que alguien nos engañe. El problema es que te estás engañando a ti mismo. Cuando te dices ser cristiano, vas a la iglesia, escuchas la palabra y no la practicas. O sea, hoy le voy a dar licencia al diablo. Vacaciones. Satanás, chao. No tienes hoy trabajo. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia tiene que asumir su responsabilidad de que el engaño ha llegado por tu responsabilidad y no porque el diablo te hizo nada, sino porque tú no estás practicando la palabra de Dios.
sino porque tú no estás practicando lo que está frente a tu espejo. Porque lo que dice el apóstol Santiago es que tú te paras, te ves despelucado y dices, sí estoy bien. Bueno, algunos le llaman a eso peinado, el talco, ¿cierto? Pero lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que el final de los tiempos, en los últimos días, nuestra preocupación no debería ser por cómo se cumple el calendario, porque se va a cumplir. Nadie sabe el día y la hora, pero se va a cumplir. Pero acerca de las señales, lo primero que Jesús dice, ten cuidado de que nadie te engañe. ¿Y por qué te estás engañando a ti mismo entonces? Si esa es una advertencia que Jesús coloca. Cuando el pueblo de Dios escucha en los últimos días, pueden pasar dos cosas, hay dos actitudes. La primera, cuando el pueblo de Dios escucha acerca de los últimos días, debería ser emocionante. Porque nuestro rol en los últimos días es ver una gloria natural, sobrenatural de Dios en la tierra. Con conversiones, con evangelismo, con avivamiento, con el poder del Espíritu manifestarse, con gente que no se iba a convertir y se convirtió. Por ejemplo, hoy ya sumamos uno al equipo, chévere, ¿cierto? Le llaman el Dari, ¿cierto? Y se convirtió. ¿Y tú crees que eso empieza a pasar? ¿Por qué? Porque es parte de los señales de los últimos tiempos. ¿Y tú qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo, más preocupado por el calendario que por lo que te corresponde hacer. Porque la palabra de Dios es clara. Tengan cuidado que nadie los engañe. Porque en los últimos días puedes estar emocionado con esto, con que la gente vea la gloria de Dios y eso lo lleve a justicia, a juicio, a gozo. Pero también puedes vivir en el otro extremo, porque en los últimos días también habrá un temor natural, de tiempos peligrosos, de tiempos difíciles, y como la misma palabra lo dice, de tiempos malos. Escucha esto, 2 de Timoteo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Difíciles. O sea, la palabra lo advierte. Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero la iglesia de hoy no lo entiende. Y nosotros no lo comprendemos, que estamos en tiempos difíciles. Pero eso no es lo peor. Es que el engaño nos ha hecho pensar que lo difícil de estos tiempos es tener un perverso en el gobierno. Es tener líderes perversos. Que lo difícil de este tiempo es que estemos en manos de dos locos que van a desatar una guerra. Y creemos que eso es lo difícil de estos tiempos. Pero el apóstol Pablo lo explica muy bien ahí en 2 de Timoteo. Dice que habrán tiempos difíciles, malos. ¿Y sabes cuál es la característica que les da estos tiempos malos? No es todo lo que estás viendo en las noticias. Te lo voy a leer porque está más cerca del espejo de lo que imaginas. 2 de Timoteo 3, versículo 2. La gente, diga conmigo la gente. Mi gente. Uy, eso sí se lo saben, ¿no? Cada uno ya estaba ahí, el coro le salta. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes. No te preocupes si ves un espejo al leerlo, ¿no? No te preocupes. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y yo te estoy preguntando, esto tiene que ver con los gobiernos, esto tiene que ver más contigo y conmigo que el resto. El final de los tiempos se trata de una iglesia que entiende en dónde está, que no se deja engañar y que no se engaña a sí misma. Porque si tú pasaste por esta lista y te viste en el espejo en una de estas palabras, esta palabra es para ti. Porque Jesús está exhortando, en los últimos días, preocúpate por ti y no por el otro. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Era amar al prójimo como a ti mismo? Sí, pero si no te preocupas por ti, no vas a poder hacerlo por él. Y uno pensaría, ay no, pastor, eso es para el mundo. No, es para la iglesia. Déjeme se lo leo, versículo 5. Aparentan ser piadosos, van a la iglesia, se congregan, tienen pescadito en el carro. Todo. Se sientan en la primera fila.
sirven, aparentan ser piadosos. Wow. Los últimos tiempos no tienen que ver necesariamente con una persecución de un gobierno, sino tiene que ver con la actitud de los que conocen la verdad y no practican la verdad. De los que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Y no están actuando como cristianos. ¿Tú me estás entendiendo de qué se trata practicar la palabra de Dios? Es que por practicar recibiremos bendición. Recibiremos por la obediencia de lo que Dios tiene para nosotros. Y los últimos días realmente no deberíamos estar tan preocupados por cuál loco estalla una bomba, sino por cuándo la bomba de tu corazón va a estallar en tu vida. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Wow. Escuche esto, la piedad, la verdad, la bondad, todo lo bueno, tiene poder. Pero ¿sabes cuál es el lío aquí? Que lo mismo pasa con el mal. Así como lo bueno tiene poder, el mal tiene todo el poder. Y cuando tú estás engañado y no sabes discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién va a ganar? En los últimos días, la maldad sobreabundará. Y todavía podemos seguir pensando que es por un gobierno, que es por lo que vemos en las noticias. Cuando te estoy hablando a ti, porque el problema de la maldad de este tiempo es tuyo y mío. Porque la iglesia es responsable. Hace un mes vino el pastor y aniversario y dijo: la iglesia es la institución adecuada por Dios, Él la creó, es la más importante. Y todos, amén. Bueno, ¿vamos a hacer la iglesia o no vamos a hacer la iglesia? Porque con apariencia de piedad no somos ninguna iglesia. Y creo que la palabra nos lo deja claro. Ahora, esto nos lleva a un ejercicio clave. Ya hemos hablado de autoridad, de sometimiento, del pecado, del engaño. Y este creo que es central a toda discusión teológica: el mal. ¿Sí? ¿De dónde viene el mal? Algunos lo conocieron como el malamén, ¿sí o no? ¿De dónde viene la maldad? ¿Sí? ¿Dónde nace esto? Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 8. Escuche esto. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo, ¿qué? Su poder. ¿Me escuchó? La piedad tiene poder, pero la maldad también tiene poder. Pablo lo dice en Gálatas: ¿por qué yo quiero hacer lo bueno para vivir en el poder de lo bueno y termino haciendo lo malo que no quiero? Porque la maldad tiene poder. Eso es lo que dice Pablo en Tesalónica. Ahora, cuando voy a esta palabra maldad, otras versiones usan, la Reina Valera 60 dice que es cierto que el misterio de la iniquidad tiene poder. ¿Y qué es iniquidad? ¿Qué es maldad? Otra versión usa otra palabra que me encantó, que se llama anarquía. Parte de mucho de lo que tú estás leyendo y viendo hoy es una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Una maldad. ¿Y cómo se traducen? Una de las cosas especiales, estos días estudiábamos y recordábamos que en el lenguaje original de la Biblia, en uno de los lenguajes, por ejemplo en el hebreo, la limitación de las palabras es mucho más grande que la nuestra. Nuestro lenguaje es mucho más enriquecido porque se ha desarrollado, ha madurado en el tiempo. Pero en el hebreo una palabra podían ser 5 definiciones. Y me llama mucho la atención que la palabra maldad tiene la misma definición de la palabra pecado. ¿Sí? La leímos hace 8 días, ¿se acuerdan? Los que aprendieron hebreo, ¿cómo se llaman? Griego, perdón. ¿Cómo se llama? Anomia. Anomia significa lo mismo que maldad, que iniquidad, que anarquía, que rebeldía, que pecado. Por tanto, la maldad es exactamente la misma definición acerca de rechazar la ley y la voluntad de Dios. ¿Para hacer cuál? La tuya. Es decir, yo sé que esta es la voluntad de Dios, yo sé que esto es lo que Dios quiere, pero yo decido hacer otro. Esa es la maldad. Y la palabra dice que la maldad tiene poder. Me voy a saltar ahí al versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra precisamente acerca de los últimos días: el malvado vendrá por obra ¿de quién? De Satanás. O sea que hay uno más malo.
con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Usted me está escuchando esto? Cuando Jesús advierte acerca del engaño, es porque lo que parece de Dios, que es su iglesia, no será su iglesia. Es porque cristianos que decían ser cristianos no eran cristianos, nunca lo fueron. Eso es lo que dice la palabra. Que por obra de Satanás vendrán con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Con toda perversidad, escucha esto, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Wow. ¿Por qué Jesús advierte que cuando te mires al espejo, a tu espejo, no dejes de practicar? Porque cuando tú dejas de practicar, inmediatamente le das la oportunidad a las tinieblas para operar en ti. Para operarte como un engañado. ¿Y cómo vive el engañado? Por fuera de la protección de Dios. Lo pregunté al principio, ¿quién no quiere vivir bajo la protección de Dios? Pues todos queremos, pero ¿por qué entonces no vivimos bajo la protección de Dios? Hace algunos días nos pasaba algo con alguien con una situación compleja donde estaban buscando una persona y de pronto esa persona cuando aparece encuentra a todo el mundo angustiado y la respuesta de la persona es pues ¿cuál es el problema? Yo oré y Dios me protege. Y claro, las otras personas estaban estresadas viendo la tranquilidad del otro que se sentía protegido por Dios y los otros estaban acá diciendo, pero qué irresponsable, ¿cómo no nos dijiste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Sabes por qué? Porque esa persona ama la verdad y el que ama la verdad tiene claro qué es la verdad y el poder de la misma verdad para vivir por lo que la verdad dice y no por lo que las circunstancias, nuestras emociones y sentimientos dicen. Es una diferencia grande, pero es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí, que algunos con toda perversidad serán engañados. Dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Wow, yo dije, pero Señor, ¿y por qué nos echas estas cáscaras? Uno a veces siente a Dios como poniéndole cáscaras a uno en el camino, ¿sí o no? No. Lo que pasa es que si tú oyes y no practicas, le das licencia a las tinieblas, al mal, para que ellos ejerzan poder sobre ti. Y cuando el mal empieza a ejercer ese poder sobre ti, entonces tú ya perdiste. ¿Por qué? Porque como lo aprendimos en guerra espiritual, el enemigo tomó todo derecho legal porque tú renunciaste a amar la verdad. Tú renunciaste a obedecer. Tú renunciaste a hacer lo que la palabra de Dios te está diciendo que hagas. Y entonces la pregunta del millón aquí es, ¿y entonces cómo hacemos, pastor? Y recordaba acá una anécdota de hace algunos días. Estábamos en la serie de guerra espiritual y yo estaba guerreando, ¿sí? Y me puse ahí como medio de bocona a decirle al diablo, ¿entonces qué? ¿Cierto? Y entonces, aparte de eso, me vine ese domingo acá, yo llegué normal, ¿cierto? Aparte de esto creo que lo había compartido, llegué normal y entré aquí y cuando me senté ahí a repasar la prédica, plum, algo me pasó. Y yo dije, ¿qué fue esto? Y yo dije, serían los frijoles, el chicharrón, no sabía qué era. Pero algo me había caído mal. Y después empecé a darme cuenta que no era nada de lo que me había comido. Porque hasta ese momento estaba en ayuno. Y bajé, prediqué, salí y al segundo tiempo salí por la misericordia de Dios. Porque Dios es especial, ¿no? Dios lo deja cascar a uno del diablo y después le dice, no, pero a trabajar, mijo, ¿sí o no? Y entonces yo dije, no, pues no puedo dejar la prédica. Salí, prediqué, terminé. Cuando llegué, yo recuerdo que le dije a los líderes, déjenme en un balde, que no puedo más. Me puse a orar y terminé vomitando. Cuando miré el vómito, mentira, no, el vómito no. Y terminé, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo soy tu hijo, yo estoy predicando, yo estoy en cobertura. Yo revisaba, yo no estoy en pecado en esto, yo no he visto esto, yo, pero ¿qué hice? Bueno, el caso fue que yo salí, el Señor predicó, Pasado un mes me voy a los Estados Unidos a un campamento de hombres y me encuentro con un gran hombre de Dios que se llama el pastor Rodrigo Palmer.
y él vive en una ciudad llamada Tabasco, en México. Y en ese momento él empieza a compartirnos un poco, empezamos a compartir experiencias de demonios, ¿sí? De cómo la guerra espiritual se vive en un lugar y en otro lugar. Y ahí empecé entonces a recordar que la guerra espiritual no era lo mismo aquí que en Haití. Son guerras espirituales totalmente diferentes. No es lo mismo aquí que en el Cauca. Y no es lo mismo en el Cauca que en la Guajira. Parecen iguales los demonios, pero no son iguales. Y entonces empezamos a hablar un poco de todo este concepto de guerra espiritual. Y él empieza a hablar y a mí se me viene a la mente el fin de semana ese. Y yo dije, tan raro, yo aquí lo voy a aprovechar para preguntar al pastor que tiene harta experiencia con demonios. ¿Sí o no? A ver qué fue lo que me pasó, si fue un demonio, que yo no creo, Dios no tiene, el diablo no tiene tanto poder. Y yo, tan raro. Y él empieza a hablar, ¿no? Guachu, 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 guachu. Y me dice, mire, es tan delicado el ámbito de la cobertura legal en el tema espiritual que a mí me han pasado cosas. Él contaba y yo escuchaba. Yo solo pensaba, ¿no? Yo dije, no, yo no voy a decir nada, qué boleta, ¿sí o no? El pastor oprimido, no. Y entonces yo solo escuchaba. Cuando él llega y hace este comentario, le me decía, mira, Germán, a mí me ha pasado que yo estoy en la administración, estoy imponiendo manos, estamos liberando, pasan cosas, pero yo siento que hay cosas que no pasan, que se pegan, que no fluyen, que uno diría, en otra ocasión eso habría sido liberada segura, pero como que los demonios patalean más y todo. Y yo decía, wow, a mí me ha pasado. Yo solo pensaba en mi escena vomitando, ¿sí o no? Cuando me dice, y cuando eso me pasa, la última vez que me pasó, ¿sabes qué hice, Germán? Yo salí un momentico, dejé a alguien orando y me fui y cogí el teléfono. Llamé a mi casa y le dije a mi esposa, ¿cómo estamos? Y entonces yo lo escuchaba y decía, no, nosotros estamos bien, ¿te debo algo? ¿Estás brava conmigo? Y uno, ¿cómo hace para adivinar eso? Y entonces yo lo escuchaba y yo decía, no, no puede ser. Y entonces él termina de contar su historia, dice que se pone en paz por su esposa por una bobada, por una discusión, por unas chanclas en la sala, por una bobada, ¿sí? Por bobadas que uno pelea, ¿sí o no? La toalla en la cama, cualquier bobada de esas, ¿sí o no? Mojada. Cuando él dice eso, yo hago clic y digo, ay, Señor. Le digo yo, pastor, me estás dando luz. Eso fue lo que me pasó. Yo fui y miré supuestamente si yo estaba en pecado, pero nunca me puse a pensar que yo mismo abría puertas cuando yo no las cerraba con mi esposa. Yo no venía ni la había maltratado, ni ella me había pegado, ¿sí? Nada raro. Vuelvo y le repito, una discusión aparentemente normal, ¿sí? ¿Cuál de la lista? Escójala. Pues tan creo que era pequeña que yo creí que podía predicar normal. Pero yo venía a predicar de guerra espiritual. Le acabo de decir que la maldad tiene poder. Claro, Dios es más grande y más poderoso, pero el poder de la maldad se activa porque tú te dejas engañar. Escúchame esto, 2 Corintios 2:10. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del perdón. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes, en presencia de Cristo. ¿Para qué perdonamos? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Para qué perdonamos? ¿Por qué tenemos que estar en paz con nuestra esposa? Para que Satanás no nos revuelque, para que Satanás no nos oprima, para que Satanás no nos engañe. Y debe estar diciendo Satanás, pero me ha dado licencia hoy. Sí, pero para poderte explicar a ti el engaño que te estás dejando colocar cuando no practicas la palabra, te tengo que mostrar lo que pasa cuando tú no la practicas y le das licencia a las tinieblas de oprimirte. Porque no practicar la palabra y practicar lo contrario a ella es darle licencia a las tinieblas para que te opriman. Pero yo no sé, pastor, ¿por qué no puedo salir de este endeudamiento? La palabra dice, no tengan deudas con nadie, punto. Es simple. Ay, eso lo dice usted, pastor. No, yo te lo estoy diciendo porque yo llegué a los pies de Cristo quebrado. Más quebrado que bulto de canela, como dicen por ahí. Pero tuve que someterme, tuve que obedecer, tuve que practicar la palabra. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas.
Los últimos días tienen que darle claridad al pueblo de Dios que no podemos ignorar nuestra batalla. Me encantaba lo que le escuchaba a Rigoberto esta semana, porque nosotros vivimos en una batalla cultural, pero para nosotros eso es una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual tú no la vas a poder vivir bajo la protección de Dios si vives engañado y engañada. Satanás es el engañador, es el padre de la mentira. Satanás logró poner de acuerdo a los ángeles para rebelarse. No va a ser capaz de engañarte a ti con una sutileza. Porque además al pueblo de Dios no nos cabe lo grande en público, no nos cabe. ¿Por qué? Porque uno dice, ay no, eso es pecado, pastor, ¿cómo le ocurre? ¿Sí o no? Ah, pero en lo íntimo lo sutil nos engaña. En lo íntimo lo sutil me olvida a mí como pastor de ir a pedir perdón a mi esposa y de ponerme en paz con ella. Porque de hecho, si acaso dice algo la palabra de Dios, si tu familia está siendo atacada, oprimida, influenciada, yo quiero decirte si hay algo que estorba. Yo por eso te digo, yo le decía, Señor, ¿por qué no pone a predicar a otro hoy? ¿Por qué a mí? Ya te dije, si no vas a practicar, no vengas. Hay esposas aquí, hay esposas que oran, hay esposos que oran. Si no vas a practicar, no ores. Porque si hay algo que estorbe tu oración, es la falta de perdón y estar peleando con tu esposo y tu esposa. Eso dice la palabra, no hay nada que estorbe más. Yo le digo a mi esposa, ahí va a empezar. Si ya o sea, ella no es sino que vea que yo voy a sentarme a predicar y empieza. Y yo nada más digo, la reprendo, ¿qué hago? Porque no hay nada que estorbe más a la bendición en tu vida que estar en contienda. Estorba tus oraciones. ¿Por qué? Por falta de practicar la palabra. Mira, me encontré un pasaje en Ezequiel 33:30, te voy a leer un pedacito nomás. Lo lees hasta el 32, que yo dije, ay, ¿a qué hora escribí yo esto en la Biblia? Dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, pastor, qué bonita prédica. Vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Yo así los veo entrar y salir. Acuden a ti en masa y se sientan delante. Mire, ¿los vio? Se sientan delante de ti y escuchan tus palabras. Vienen todos los domingos, pero luego no las practican. Sigue diciendo ahí, me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y toca bien instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Esto es una palabra profética. Ezequiel está hablando de lo que Jesús va a hablar y de lo que su pueblo no va a escuchar. Juan 1 versículo 12 dice, mas a los que me oyeron, me escucharon, me obedecieron. Porque su pueblo, los que estaban con él, no lo reconocieron muchos. ¿Hasta dónde tú permites que la maldad te deje engañar de practicar la verdad? Y quiero decirte esto, algo que me parecía importante en un equilibrio. Ustedes me han escuchado y en experiencia bíblica en comunidad me han escuchado hablar de estos 35, 40 centímetros que hay entre el cerebro y el corazón. Que de hecho me llamó mucho la atención, porque ya ahora es muy técnico y popular hablar de enfermedades, ¿qué? Mentales, ¿cierto? Se supone que técnicamente, ¿dónde está la enfermedad mental? Aquí. Pero cuando usted lee la definición de enfermedad mental, está aquí. Y entonces, ¿qué es lo que no hemos entendido? Que si nosotros no practicamos lo que llega aquí, a partir de lo que fluye entre estas dos cosas, viviremos engañados, pensando que somos cristianos sin practicar lo que Cristo nos está pidiendo, sin practicar lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque hay muchos que viven aquí en la erudición teológica, bíblica, conocen todo, se saben los versículos de memoria, pero no practican nada. Y entonces tú te preguntas por qué tu vida no es bendecida. Porque el apóstol decía, llévenla a la práctica para que reciban bendición.
Pero la práctica no tenía nada que ver con lo que estamos viendo afuera, tenía que ver con lo que está adentro de nosotros, con este flujo entre tu mente y tu corazón. Una distancia pequeña. Mira, ni la erudición bíblica, porque el otro extremo es acá abajo. Hay unos que todo lo saben y hay otros que todo lo sienten. No sé cuál está peor. De los dos extremos, líbrame, Señor. Porque el que todo lo piensa, si no siente nada, está muerto. Pero el que todo lo siente, si no piensa todo, también está muerto. Es decir, ni la erudición bíblica teológica, ni la experiencia sensorial con la persona del Espíritu Santo y con Jesucristo son suficientes si tú no practicas la palabra de Dios. Ay, pastor, pero íbamos también con lo del Espíritu Santo. Y yo sí, no lo voy a parar. Jamás voy a parar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero tengo claro que si el Espíritu Santo no está llegando para que la iglesia practique su palabra, puede ser solo una emoción. Puede ser solo una vibración interesante. Pero Dios no nos está llamando a eso. Dios está llamando a su iglesia en los últimos días a practicar. Ni conocerlo todo, ni sentirlo todo son suficientes si tú no practicas la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios la que te guía. Y quiero darte dos claves sencillas. La primera, ¿qué dice la palabra acerca del engaño? ¿Dónde nace este engaño? ¿Dónde los creyentes nos enredamos? Romanos 8, versículo 13. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? Se abre el contexto, lee el versículo 12, a la carne. Pablo viene hablando de la carne. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Si la carne es la que guía tus decisiones, vas a morir. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que en el engaño, en la raíz del engaño, cuando Eva es engañada, Satanás le dice, entre otras cosas, ¿sí? Coman, prueben, que no van a morir. Y además una prueba al año, ¿cómo saben de Biblia algunos, sí o no? No hace daño, ¿cierto? Y resulta que una sí hizo daño. ¿Y qué causó? La caída. ¿Y qué hizo entonces Satanás, el engañador? Le dijo, no, no vas a morir. Y ese es el problema del pecado y de la maldad de este tiempo. Que tú a veces lo pruebas y como no te pasa nada en el momento, no tienes problema de él. Tú a veces eliges y dices, ay no, eso no va a pasar nada. Bueno, practiquen la doctrina de la naranja, después se los digo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tus elecciones, tus decisiones, todas tienen consecuencias. Ay no, nadie lo sabe. Tarde que temprano alguien lo va a saber. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Vivir allí mismo desobedeciéndote por darle a la carne? Y mira lo que dice aquí. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Usted me escuchó lo que Pablo dice en Tesalónica. Egoísmo, avaricia, jactancia, arrogancia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, impiedad, insensibilidad, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Sabes qué es lo que el Espíritu Santo quiere aplacar y hacer morir? Eso. Pero la única forma de hacerlo morir no es escuchando, es practicando, es llevándolo a la práctica, es haciendo lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. El engaño lleva a la desobediencia. El engaño lleva a la desobediencia y la desobediencia te convierte en pecado. Y eso te saca de la protección de Dios. No te quita la gracia de Dios. Dios sigue amándote, cuidándote y esperándote en sus brazos. Pero tú escoges un camino destapado, empedrado, y no un camino angosto, pero ligero. Te sale uno amplio, pero en las rocas. ¿Cómo quieres caminar a partir de allí? Dándole rienda suelta a tu carne, a la desobediencia. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que cuando trataba de preguntarle a Dios cómo nos vemos nosotros, y es que los cristianos a veces nos vemos como zombies.
Mi esposa y yo tenemos un trauma con los zombies. Entonces cuando un zombie aparece en un juego de mi hijo, lo reprendemos y todo. Pero ya no se los voy a volver a quitar, porque me parece una excelente oportunidad de mostrarle a mi hijo que es un cristiano que no practica la palabra. Es un zombie, llevado por todo lo que lo quiere mover. Y esto me llevaba a entender que hay dos maneras, dos tipos de corazones que se dejan engañar, que viven bajo el engaño. Uno es los corazones que se endurecen por el dolor, por la frustración, por la persecución, por la humillación, por los golpes. Y esos corazones se endurecen, son duros y son difíciles de alcanzar. Pero lo que más me preocupa no son los duros. ¿Sabes por qué no me preocupan los duros? Porque el Espíritu de Dios, que tiene todo el poder, cuando toca esos duros los quiebra y se vienen a los pies de Dios. Ese no es el que me preocupa. El que me preocupa es el corazón engañado. Yo le voy a leer un versículo con todo respeto, y créame lo que lo tenía en la prédica desde hace mucho rato. Proverbios 6:32. Pero el que comete adulterio le faltan sesos. Wow. Miren, usted no sabe todo lo que la iglesia está pasando, pero yo esto que te voy a hablar a ti te lo hablo primero con todo el respeto y con todo el amor. Pero ya me estoy cansando de que el diablo gane los hogares con adulterio. Y por eso tengo que decirte a ti hoy: o empiezas a practicar la palabra o no vuelvas, porque te estás metiendo en un problema. Porque tú puedes tener tu corazón endurecido por el dolor, pero no engañado, porque tú tienes la palabra de Dios. Y el corazón engañado dice que el que comete adulterio le falta en sesos. Voy a leerlo en la versión actualizada, una menos dura. El que comete adulterio es falto de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. Tú me estás entendiendo qué es lo que pasa con la falta de práctica de la palabra. Es que no solo te engañas a ti, te destruyes a ti. Cuando tú quieres actuar por fuera de la voluntad de Dios, cuando tú quieres actuar por fuera de lo que tú sabes, Dios ya te dijo. Cuando Él ya te dijo, es con amor. Hazlo con amor. Cuando Él te dijo, es con obediencia, es con la verdad, es sujetándote. No te sigas destruyendo a ti mismo. La ignorancia del pueblo de Dios se expone al engaño. Cuando tú no te miras fijamente al espejo para meditar en Él y quedarte en Él, te expones al engaño. Y cuando te expones al engaño, la destrucción viene. Y tú y yo somos un remanente. Por eso es tiempo de practicar. Te voy a poner una última ilustración intentando hacerte entender esto. La palabra dice, siempre he aprendido que cuando hay confusión uno tiene que irse al principio. Y el principio de nuestro es el Génesis. Y resulta que para poder entender la raíz de la maldad, yo tengo que entender lo que pasó en Génesis. Y Dios me ha venido inquietando mucho con las parejas a predicarles acerca de la diferencia entre el hombre y la mujer. Siempre lo he hablado. Hace 8 días compartí parte de ello, de cómo fue creado el hombre y la mujer y de qué pudo haber pasado. Pero estudiando encontraba esta otra perspectiva que tal vez no había mirado desde este punto. Pero me llamó mucho la atención con esto de la práctica. ¿Por qué no practicamos? ¿Por qué le damos paso a todos los deseos de nuestra carne siendo una iglesia piadosa? ¿Por qué nos es tan fácil parecer y no hacer lo que Dios dice? ¿Por qué nos es tan fácil sencillamente, tan difícil a veces sencillamente menguar y amar y perdonar y entender el corazón que se endureció o que está engañado, dándole la verdad, pero amando? Porque el único que toca el corazón endurecido con amor sin lastimarlo es Dios. Si tú y yo intentamos romper el corazón endurecido, lo lastimamos más. Y cuando me voy a Génesis, ahí en Génesis 2,
6, 8, recuerde, Génesis 1 es una descripción de la creación, Génesis 2 es el detalle de esa descripción ampliada, no es incoherente, son dos tiempos diferentes, y Génesis 3 es la caída, es el engaño, es el pecado, es la maldad sembrada en la tierra. Y dice aquí que Dios forma al hombre del polvo, y me encantó este texto, porque dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces, ¿del polvo de dónde? Del suelo. Y si usted lee un poco el contexto atrás, no había nada más. Había un agua que pasaba y polvo del suelo. No habían arbustos, flores, nada. Y sobre eso crea al hombre. Crea a Adán, ¿sí? Y dice la palabra que Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén y allí puso al hombre. Es decir, fue y lo puso en otro lugar. Diferencias entre hombre y mujer. Génesis 2:16. Dios el Señor le ordenó al hombre. ¿Hay hombres acá? Yo quiero que ustedes me entiendan, señores. A veces a mí me toca empezar por la mujer, pero yo quiero que tú entiendas, hombre, lo que se te ha encargado. Escucha esto. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, ¿qué? Morirás. Sin duda. Cuando Dios dice que sin duda, es sin duda. Si la palabra de Dios dice que cuando tú no practicas, no vas a recibir bendición, la palabra de Dios es la verdad. Por eso debes practicarla, obedecerla. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo? Dios. Esta es la palabra de Dios en acción. Génesis 3, 1 al 3. La mujer conversa con la serpiente. ¿A quién le dio Dios la instrucción de no comer del árbol? ¿A quién? Al hombre. O sea, al hombre se la comunicó y se la reveló. ¿Quién había entre Dios y el hombre en ese momento? Nadie. Nadie. Era el Espíritu de Dios y el hombre. Es decir, la revelación llegaba directa. O sea que el hombre conocía la palabra comunicada, escuchada, y la palabra revelada. No había excusa. ¿Por qué Satanás busca a Eva y no a Adán? Porque Satanás sabe que cuando un hombre y una mujer tienen comunicada y revelada la palabra de Dios, no puede hacer nada. Me encanta cómo algunos lo conocieron. Se llamaba la rema para tu vida. Porque algunos estaban en el logos. Ambos son bíblicos, ¿sí? Uno es logos y el otro es rema, para que usted me lo entienda, ¿sí? Revelación y conocimiento. Los dos fluyen entre sí. Cuando Dios sopla sobre el hombre, lo que hace es y empieza a activarse este flujo, porque es un flujo, no funcionan por aparte. No hay alguien que pueda vivir solo con el corazón, con el cerebro, y otro que pueda vivir solo con el corazón. No hay. Anatómicamente es imposible, tienen que estar los dos. Es un flujo. Y de este dependen todo el resto de órganos, ¿sí? ¿A quién le dio la revelación? A Adán. Y como le he dado tan duro a Eva, hoy la voy a excusar. ¿Por qué llegó el engaño por la mujer? Porque la mujer en ese momento no había recibido la instrucción, no había recibido la revelación, había recibido solamente el conocimiento. Y cuando usted recibe solo conocimiento y no revelación, cuando Satanás lo tienta, cuando el mundo lo tienta, cuando usted tiene el engaño al frente, usted está engañado, porque no lo tiene claro. Vea conmigo, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con qué Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso era verdad? No, porque eso no fue lo que dijo Dios. Sí, yo vi algunas mujeres que dijeron así, seguimos en la misma. No era verdad.
¿Qué respondió Eva? Eva no respondió con la verdad. Eva respondió con lo que conocía. Ella intentó racionalizar, que era lo que el diablo quería, la verdad. Entonces ella coge y dice: podemos comer del fruto de todos los árboles. O sea, Eva tenía la verdad, pero no se le revelaba la verdad. Es decir, Eva oía la palabra, pero no la practicaba. Por eso Satanás ataca a la mujer y no al hombre, porque el hombre tenía conocimiento y revelación, oído y práctica, ¿sí? Pero Eva tenía oído, no práctica. Y usted me dice: pastor, hereje. Yo le estoy dando una interpretación de lo que el texto está diciendo. Hay muchas cosas que no están en el texto, pero nos las da a entender el Señor y concuerdan plenamente con la suma de la palabra, que es la verdad. Porque Eva no respondió como Jesús respondió, Mateo 4, versículo 4. ¿Qué debió haber respondido Eva? Debió haber sacado su evangélico, pentecostal, carismático, bautista, y haberle dicho al diablo: escrito está. No sé si lo que me estás diciendo es de Dios o no es de Dios, pero Dios dice en su palabra esto. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás parado ante la tentación? ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes que hablar, decidir? Decir escrito está, o tratar de justificar lo que tú crees que Dios dice. Porque en medio de todas las cosas, practicar la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios y hacerla como ella dice que debe hacer. Mire, si usted lee ahí, dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen. ¿Sabe cómo se llama eso? Todo lo contrario a la hermenéutica y a la exégesis. Es lo que Eva respondió. El diablo la hizo racionalizar y Eva dijo: no puedo comer ni tocarlo. Lea Génesis. ¿Dónde dice Dios a Adán que no lo toque? ¿Dónde lo dice? Léelo. No lo dice. ¿Y por qué Eva concluye que no lo puede tocar? Porque no sabía practicar la palabra de Dios. Y cuando tú solo escuchas y escuchas y escuchas y no practicas, no sabes qué hacer en el momento de usarla. Porque todos tienen Biblia, todos tienen internet, todos tienen versículos, todos tienen palabra. ¿Y por qué no la practicamos? Porque Jesús, cuando iba a ser tentado ante Satanás, lo primero que le responde al diablo es: escrito está. Y yo siempre digo, esa es una buena técnica. Cuando usted no sabe qué responder: escrito está. Y usted: ¿qué está escrito? No sé, pero ya vengo. Y va y coge su Biblia. Dios tiene que tener una respuesta por esto, porque Él dice que Él no me va a enfrentar a una tentación que yo no pueda resistir. Entonces yo debo poder huir a buscar la palabra. Si usted sufre de alpiste, Alzheimer con despiste, pues hermano, apúntala, escríbala, apréndasela. Pida permiso, la dejamos tatuar, todo, lo que quiera. Pero no se muera solo. No se muera solo escuchando y no practicando. Jesús nos deja un gran ejemplo acá. Ante todas las situaciones dijo: escrito está. No te engañes a ti mismo. Mira, ¿sabes algo? Una conclusión acá importante que tenía. Eva no tenía problemas de sanidad interior y fue engañada. Yo te voy a decir esto con todo el temor, respeto y temblor. Deja de usar tu vacío, tu sanidad interior, para justificar tu pecado. No está en la palabra de Dios. No justifiques más lo que no practicas por tu falta de sanidad. Porque Eva no tenía problema. Mire, Eva no tenía suegra, ¿qué problemas iba a tener?
problemas, a ella su papá no la trataba mal. Pero tú tienes a Cristo, tú tienes la palabra y te vas a seguir justificando en tu vacío para seguir pecando. Vas a dejar de ver la protección de Dios por no practicar la palabra. Porque Jesucristo ya hizo en la cruz por ti, para que tú vivas en su bendición y en su protección y no en la desobediencia. Eva no fue engañada por lo que le había pasado. Eva fue engañada porque permitió y se dejó engañar, porque razonó, porque dejó de obedecer. Dios necesita que tú comprendas la palabra. Dios le había dado al hombre un regalo maravilloso de decidir entre la bondad y una restricción pequeña. La bondad era todo lo poderoso, todo lo grande, y la restricción era así de chiquita. La obediencia que Dios te pide a veces es así. Yo sé que tú la ves así, pero es así. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es así. Pero el diablo te la tergiversa y te la hace ver así. Y cuando tú dejas de practicar la palabra, entonces vives con un corazón engañado, cuestionando los motivos de Dios, razonando, cuando Dios ya hizo todo por ti. Eclesiastés 12, versículo 3. Dice Salomón: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Obedecer la palabra de Dios debería ser todo para su iglesia. Los últimos días deberían marcar una diferencia para la iglesia de Dios. Y te lo voy a dejar en este punto, Isaías 66:2. Y esto me enamoró de la palabra, porque todos queremos vibrar, todos queremos que el Espíritu Santo venga, nos revele, nos toque. Yo decía: Señor, ¿cuál es el orden de esto? ¿Qué tiene que ver esto con tu palabra? Y creo que si no queremos llegar a los excesos con que lamentablemente nos alejamos de su presencia, ni a los excesos con los que lamentablemente fuimos juzgados por legalismo, tenemos que abrazarnos a la verdad para practicarla. El profeta dice ahí en Isaías 66: fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir. ¿Afirma quién? El Señor. Yo, y alguien necesita escuchar esto. Cierra tus ojos ahí. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. Tal vez tú vengas hoy quebrado, quebrada, producto de desobedecer la palabra de Dios, producto de ser engañada, engañado. Yo quiero decirte que el Espíritu de Dios que está sobre ti hoy estima tu corazón, tu mente. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Y yo oro para que el Espíritu de Dios te haga temblar a ti por su palabra, por amarla, por obedecerla, por vivirla, por tenerla revelada, por practicarla en tu vida. Que eso sea lo que ames, hacer la voluntad de Dios en su palabra. Que si Dios te está diciendo hoy, rompe en esa relación, rómpelo porque no es de Dios o no es el tiempo de Dios. Que si Dios te está diciendo hoy, aprende a amar a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija. Hoy tú mueres para amar como Dios te amó. Que si la palabra de Dios te está diciendo hoy no tengas deudas, no tomes esa opción. No tomes la opción de las deudas. Créele a Dios, quien va a proveer sobre tu vida. Que si la palabra de Dios te dijo que Él pelea por ti, que Él te protege, tú tiembles hoy ante su palabra y veas su poder, su autoridad fluyendo en tu mente, en tu corazón, en tus finanzas, en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia. Y especialmente que al someternos a ti, Señor, hoy podamos orar por nuestras autoridades. Padre, tú sabes que es más fácil quejarnos, pero hoy yo me someto a tu palabra para orar por Gustavo Petro, Señor.
Y yo te pido, como tú me lo demandas, Señor, que tú tomes el control de esta nación y de estas autoridades. Que te glorifique, Rey, sobre estas vidas, y que el temor y temblor que vienen de ti se derrame sobre esta nación. Hoy cumplimos, Señor, lo que tu palabra dice. Hoy nos sometemos a ti, Señor, aunque nuestra carne diga otra cosa. Hoy queremos dejar de escuchar y pasar a practicar. Y si tú necesitas tomar esta decisión, yo quiero guiarte ahí en una oración. Si tú sientes que tu vida ha sido engañada, que fuiste engañado por el pecado, por la carne, por tus malos deseos, toma esta opción ahí para ti. Tú eres de estos oprimidos del que el profeta habla. Hoy vas a temblar. Si tal vez estás temblando allí, es temblando por su palabra, porque su espíritu te está ministrando con su palabra, la palabra que da vida y quita la muerte. Si tú tienes que hacer esta oración, levanta tu mano ahí, dile: Señor Jesús, yo he sido engañado, fui engañada, y reconozco que dejé que el engaño reinara en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis emociones. Hoy renuncio a ese engaño en el nombre de Jesús, y le arrebato a las tinieblas toda autoridad que les había dado por no practicar la palabra de Dios. Hoy cierro filas para obedecerte, Señor. Te entrego mi corazón, mi mente, mi alma, y te pido que seas el gobierno, Señor, y autoridad de todas mis decisiones. Hoy me aferro a tu amor, a tu gracia, que me ha perdonado, que me ha limpiado, y sé que puedo entrar confiadamente a tu trono con la verdad. Que de aquí en adelante mis piernas tiemblen, no solo porque tu presencia está conmigo, sino porque tu presencia trae tu palabra para mantenerme firme, fuerte y estable. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén.